La razón humana, esa capacidad tan aclamada que nos permite descifrar ecuaciones, escribir poesía y argumentar acaloradamente sobre por qué el café es mejor que el té, es el centro de una de las críticas más fascinantes al materialismo y al ateísmo. Si todo lo que somos y todo lo que pensamos se reduce a una compleja danza de átomos y reacciones químicas, ¿qué garantiza que nuestras ideas, nuestras creencias, incluso nuestras deducciones más lógicas, tengan algún valor de verdad? Es una pregunta que ha intrigado a filósofos durante siglos y que, sorprendentemente, sigue siendo tan relevante como siempre en la era de la neurociencia y los algoritmos. Recuerda suscribirte y activar la campanita si amas la filosofía como yo. Clive Staples Lewis, conocido tanto por sus cuentos de Narnia como por su aguda filosofía, planteó esta cuestión con su característico ingenio. Según Lewis, el materialismo se enfrenta a una paradoja insalvable. Si nuestra mente no es más que el producto de causas naturales, entonces no tenemos ninguna razón para confiar en sus conclusiones. En otras palabras, ¿cómo puede un pensamiento ser válido si solo es el resultado de un proceso mecánico, como una pelota de pinball golpeando obstáculos en una máquina? Para Lewis, aceptar el materialismo significa dinamitar los mismos cimientos de la razón. Imagina que estás en un debate con un amigo que insiste en que todo lo que crees es simplemente el resultado de procesos evolutivos, diseñados para la supervivencia, no para la búsqueda de la verdad. Claro, tus antepasados necesitaban saber cómo escapar de un tigre dientes de sable, pero eso no garantiza que sus ideas sobre la teoría cuántica sean acertadas. Lewis llevaría esta lógica un paso más allá. Si tus pensamientos están completamente determinados por procesos mecánicos, entonces no puedes confiar en que sean verdaderos, solo en que son útiles. Pero, ¿verdad y utilidad son lo mismo? Aquí entra el conflicto. Kant, con su impresionante capacidad para complicar cualquier conversación filosófica, también tocó este punto. Según él, nuestra razón opera bajo ciertas categorías que no podemos evitar: espacio, tiempo, causalidad. Estas estructuras mentales nos permiten entender el mundo, pero también nos limitan. Si el materialismo es cierto y todo lo que percibimos es simplemente un fenómeno físico, entonces nunca podemos conocer la cosa en sí, es decir, la realidad última detrás de nuestras percepciones. Lo que Kant sugiere, de manera un tanto desconcertante, es que incluso nuestra confianza en la lógica podría ser un artefacto de nuestra propia estructura mental, no una representación de una verdad objetiva. En la vida moderna, este dilema no es solo una curiosidad filosófica. Piensa en los avances en inteligencia artificial. Si construimos máquinas capaces de tomar decisiones complejas, ¿podemos decir que realmente piensan? Y si la respuesta es no, ¿qué diferencia a la lógica de una máquina de la nuestra? La perspectiva materialista podría reducirnos a algo muy similar: sistemas que procesan información sin ninguna garantía de que nuestras conclusiones sean algo más que ilusiones útiles. Alvin Plantinga, filósofo contemporáneo, aborda esta paradoja con un enfoque aún más provocador. Según su argumento evolutivo contra el naturalismo, si nuestras mentes son productos de la evolución y si la evolución está dirigida únicamente por la supervivencia, no hay razón para creer que nuestras capacidades cognitivas sean fiables para alcanzar la verdad. Plantinga usa un ejemplo ingenioso. Una criatura puede sobrevivir desarrollando creencias completamente falsas, siempre y cuando esas creencias conduzcan a comportamientos que aumenten su supervivencia. Por ejemplo, si un animal cree que un tigre es un amigo gigante con el que hay que huir para jugar,
puede sobrevivir huyendo, aunque su razonamiento sea absurdo. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestras creencias, bajo un marco puramente materialista, no son igualmente erróneas? Esto nos deja en una posición incómoda. Por un lado, la razón es nuestra herramienta más poderosa para explorar y entender el mundo. Por otro lado, si aceptamos el materialismo, la confianza en esa misma razón comienza a tambalearse. Es como si construyéramos una escalera para alcanzar la verdad, solo para darnos cuenta de que sus peldaños están hechos de niebla. A medida que ahondamos en esta paradoja, no podemos evitar notar cómo estas ideas chocan de frente con nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo que celebra la razón y la lógica como los cimientos del progreso, desde las ciencias hasta las decisiones políticas, pasando por esas interminables discusiones sobre qué serie es mejor. Pero si el materialismo reduce todas nuestras ideas y creencias a meras respuestas químicas, ¿qué nos queda para justificar esas mismas herramientas que consideramos tan fundamentales? Alvin Plantinga no es el único que ve un problema en esta reducción. Thomas Nagel, filósofo contemporáneo, conocido por incomodar tanto a materialistas como a espiritualistas, plantea una cuestión similar en su libro Mind and Cosmos. Nagel argumenta que una visión puramente materialista del universo no puede explicar adecuadamente algo tan básico como nuestra conciencia. Si todo lo que existe es materia, ¿de dónde surge esa experiencia subjetiva que nos permite reflexionar, dudar y sí, procrastinar mientras piensas en todo esto? Imagina, por ejemplo, que estás frente a una obra de arte. Una perspectiva puramente materialista podría describir cómo los pigmentos interactúan con la luz y cómo tus ojos envían señales a tu cerebro. Pero eso no explica por qué te conmueve, por qué sientes una conexión que trasciende lo físico. La experiencia subjetiva, según Nagel, es algo que el materialismo no puede abordar completamente. Y si no puede explicar algo tan fundamental como nuestra propia conciencia, ¿por qué deberíamos confiar en él para explicarlo todo? Aquí es donde entra el ateísmo, que a menudo se alía con el materialismo en su rechazo a cualquier noción de lo trascendente. Un ateo podría argumentar que la razón y la lógica son simplemente herramientas prácticas que hemos desarrollado para navegar el mundo. Pero esta postura, aunque pragmática, evita la cuestión fundamental. ¿Por qué estas herramientas funcionan? Si todo es caos material y casualidad, ¿cómo puede surgir algo tan consistente y confiable como la lógica? Es como si un mazo de cartas aleatorias de repente se ordenara mágicamente cada vez que lo barajas. Es posible, pero algo en nosotros sospecha que debe haber algo más. C.S. Lewis abordó este punto con una metáfora brillante. Si encuentras un arroyo, puedes asumir que fluye porque la gravedad y el terreno lo llevan en esa dirección. Pero si ese mismo arroyo comienza a escribir poesía en el camino, algo más está ocurriendo. Para Lewis, la razón humana es como ese arroyo. No es suficiente decir que fluye porque sí. Su capacidad para crear significado, para buscar la verdad, apunta aquí a algo más allá de lo meramente físico. Esto no significa que Lewis o Plantinga propongan abandonar la razón en favor de lo místico. Al contrario, sostienen que la razón misma apunta hacia algo trascendente. La capacidad de pensar, de reflexionar, de cuestionar el universo, no puede ser simplemente el subproducto de reacciones químicas aleatorias. Es un fenómeno que parece, en sus palabras, demasiado bueno para ser verdad, si el materialismo fuera la única respuesta. En nuestra vida moderna, estas ideas tienen implicaciones profundas,
Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología, donde confiamos en algoritmos para decidir qué ver, qué comprar e incluso con quién salir. Pero esos mismos algoritmos son productos de una lógica que, según el materialismo, no debería ser más que un accidente evolutivo. Si reducimos todo a materia y causalidad, la confianza que depositamos en nuestras herramientas racionales comienza a parecer una especie de fe, y no cualquier fe, sino una que se contradice a sí misma. Confiamos en la razón para justificar un sistema que socava la validez de la razón. Este dilema no es solo académico. Imagina que estás decidiendo entre dos opciones importantes: un trabajo que te apasiona pero paga poco, o uno que detestas pero es lucrativo. En un mundo puramente materialista, podrías argumentar que tus decisiones son simplemente el resultado de un conjunto de factores químicos y evolutivos, pero esa explicación no captura la complejidad de lo que realmente sientes, de los valores y principios que moldean tu elección. Hay algo en nuestra experiencia de tomar decisiones que parece trascender lo físico, algo que se siente profundamente real, incluso si no podemos explicarlo completamente. Esta tensión entre la experiencia subjetiva y la perspectiva materialista es un recordatorio de que el mundo y nuestra percepción de él es mucho más complicado de lo que a veces queremos admitir. Si la razón y la lógica son pilares que parecen tambalear bajo una perspectiva puramente materialista, entonces nos enfrentamos a una cuestión inquietante. ¿Qué significa esto para nuestra confianza en la verdad? Es decir, si todo pensamiento, incluso los más brillantes y sofisticados, no es más que el resultado de impulsos eléctricos y reacciones químicas, ¿qué nos asegura que nuestras ideas tienen algún grado de objetividad? Alvin Plantinga diría, con su tono característico de amable pero devastador, que no nos asegura nada. Si nuestros cerebros son simplemente mecanismos diseñados para la supervivencia, no para buscar la verdad, entonces confiar en ellos sería como confiar en un gato para no empujar cosas de una mesa, técnicamente posible, pero altamente improbable. Aquí es donde la paradoja del materialismo y el ateísmo se vuelve casi teatral. Por un lado, el materialismo busca reducir toda nuestra existencia a lo físico, a lo tangible. Por otro lado, dependemos de conceptos abstractos como la lógica, la moral y la belleza, que parecen resistirse obstinadamente a ser reducidos. Un materialista podría argumentar que estas cosas son ilusiones útiles, pero incluso esa afirmación se apoya en un razonamiento que asume que nuestras ideas tienen algún valor de verdad. Es un poco como saquear el barco en el que estás navegando y esperar que siga flotando. Imagina que te encuentras con un escéptico empedernido, alguien que insiste en que todo puede explicarse a través de procesos materiales. Entonces le preguntas, ¿y cómo sabes que tus ideas son ciertas? Si responde que es porque ha usado la lógica, acabas de atraparlo. La lógica no es algo físico, no puedes tocarla, medirla o pesarla. Sin embargo, confiamos en ella porque funciona, porque parece conectarnos con algo más profundo que nuestras percepciones individuales. Pero si todo en el universo es materia, ¿qué es la lógica? ¿Una curiosidad evolutiva? ¿Un truco del cerebro? ¿O algo más? Kant, siempre dispuesto a complicar las cosas, planteó una idea que encaja perfectamente aquí. Según él, la razón tiene límites. Podemos usarla para entender el mundo fenomenal, es decir, el mundo tal como lo percibimos, pero nunca para acceder al mundo noumenal, la realidad última detrás de nuestras percepciones. Esto significa
que incluso cuando pensamos que estamos siendo perfectamente racionales, estamos trabajando dentro de las limitaciones de nuestra propia estructura cognitiva. Kant no era materialista, pero su filosofía sugiere que nuestras herramientas mentales, aunque útiles, podrían no ser suficientes para capturar toda la verdad. En la vida moderna, esta paradoja se manifiesta de maneras sutiles pero constantes. Considera, por ejemplo, el auge del pensamiento lógico en áreas como la tecnología y las finanzas. Los modelos matemáticos, los algoritmos y las fórmulas gobiernan cada vez más nuestras decisiones, desde a quién se le aprueba un crédito hasta qué serie se recomienda en nuestra plataforma de streaming. Pero detrás de toda esta confianza en los números y la lógica está la pregunta que rara vez se formula: ¿por qué funcionan? ¿Qué asegura que estas herramientas, creadas por mentes humanas limitadas, son reflejos fiables de una realidad objetiva y no simplemente aproximaciones útiles en contextos específicos? C.S. Lewis abordó esta misma cuestión con una simplicidad que raya en la genialidad. Para él, si la razón tiene valor, debe provenir de algo más allá de la materia. La materia, después de todo, es indiferente. Un electrón no tiene opiniones sobre la ética. Un protón no reflexiona sobre el arte. Entonces, si nuestros pensamientos pueden alcanzar verdades universales, si podemos construir puentes que no se derrumban y ecuaciones que describen el cosmos, debe haber algo más en juego. No podemos reclamar la pureza de la lógica sin reconocer que trasciende lo físico. Incluso cuando usamos nuestras herramientas más racionales, como la ciencia, estamos participando en un acto profundamente no materialista. La ciencia opera bajo el supuesto de que el universo tiene un orden inherente, que las leyes de la naturaleza son consistentes y comprensibles. Pero, ¿de dónde proviene ese orden? Un materialista podría decir que simplemente está ahí, sin necesidad de una explicación. Pero esa respuesta es como un niño que dice, porque sí, cuando le preguntas por qué golpeó a su hermano, técnicamente es una respuesta, pero no satisface la curiosidad. Lo fascinante es cómo esta paradoja también resuena emocionalmente. A pesar de que vivimos en una era que exalta la razón y la lógica, muchos de nosotros sentimos un vacío inexplicable, una desconexión con algo más profundo. No importa cuánto avancemos tecnológicamente o cuántas teorías científicas validemos, hay una intuición persistente de que falta algo. Es como si nuestra capacidad de razonar apuntara hacia algo más allá de la razón, algo que no podemos ignorar, pero tampoco podemos definir completamente. La paradoja del materialismo no se detiene en la lógica, también alcanza nuestras nociones más básicas de propósito y significado. Si todo en el universo es el resultado de procesos mecánicos y causales, entonces cualquier noción de finalidad parece ser una ilusión. Y sin embargo, vivimos como si nuestras vidas tuvieran un propósito intrínseco, como si nuestras decisiones, acciones y creencias importaran en un nivel que trasciende lo físico. ¿De dónde proviene esta sensación de propósito si el materialismo insiste en que somos, en última instancia, una colección de átomos danzantes? Aquí es donde Alvin Plantinga entra en escena nuevamente, casi como un detective filosófico. Su argumento señala que la perspectiva materialista deja un vacío enorme. Si todo se reduce a mecanismos evolutivos diseñados para la supervivencia, entonces nuestras ideas de moralidad, belleza y significado no son más que constructos prácticos. Pero Plantinga se detiene para preguntar, ¿por qué nos sentimos atraídos por la belleza si no tiene un propósito evolutivo obvio? ¿Por qué tenemos una necesidad tan profunda de buscar significado?
de crear narrativas que conecten nuestra existencia con algo más grande, no parecen ser características particularmente útiles para escapar de un tigre hambriento. Consideremos un ejemplo moderno: el arte. Desde las pinturas rupestres hasta las instalaciones contemporáneas, el arte siempre ha sido una expresión profundamente humana. Un materialista podría argumentar que el arte es simplemente un subproducto de nuestra capacidad para detectar patrones, una habilidad evolutiva que nos ayudó a sobrevivir. Pero, ¿realmente esa explicación capta la experiencia de estar frente a una obra que te conmueve hasta las lágrimas? ¿Es suficiente decir que los colores y las formas activaron ciertas áreas del cerebro, o hay algo más en juego? C.S. Lewis, siempre dispuesto a desarmar argumentos con una precisión quirúrgica, sugería que nuestro anhelo por lo trascendente es una pista sobre nuestra verdadera naturaleza. Para él, si sentimos hambre es porque existe la comida, si sentimos sed es porque existe el agua. Entonces, ¿qué implica ese anhelo por significado, por conexión, por algo más allá de lo físico? Lewis lo veía como un indicio de que nuestras mentes están hechas para algo más grande, algo que el materialismo no puede explicar. Kant, con su visión estructurada del conocimiento, también ofrece una reflexión interesante sobre este punto. Según él, nuestra mente no solo organiza la experiencia, sino que también busca sistemáticamente unificarla. Buscamos orden, buscamos sentido. Es como si estuviéramos programados para intentar conectar los puntos, incluso cuando los puntos parecen no tener relación aparente. Para Kant, esta búsqueda de unidad no tiene sentido dentro de un universo puramente materialista, donde todo es fragmentario y caótico por naturaleza. Pero dentro de un marco que incluye algo trascendente, esta inclinación humana hacia la cohesión tiene perfecto sentido. La vida moderna, llena de distracciones y comodidades, no ha eliminado esta búsqueda de significado. Al contrario, parece haberla intensificado. Cada vez que nos sentimos insatisfechos, incluso en medio de la abundancia material, estamos experimentando un eco de esta paradoja. Los avances tecnológicos han resuelto muchos problemas prácticos, pero no han tocado nuestras preguntas más profundas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Estas no son preguntas que puedan responderse con ecuaciones o algoritmos, pero tampoco desaparecen solo porque las ignoramos. Tomemos como ejemplo el trabajo. En una sociedad que a menudo mide el valor de las personas por su productividad, es fácil quedar atrapado en una rutina que parece vacía. Un materialista podría decir que trabajamos simplemente para sobrevivir, para acumular recursos y asegurar nuestra comodidad. Pero esa explicación no satisface a alguien que siente que su trabajo carece de propósito, que está buscando algo más allá de un sueldo al final del mes. Incluso si no podemos articularlo completamente, sabemos que el significado importa, que nuestras acciones tienen un peso que va más allá de la supervivencia. Esta tensión entre lo físico y lo trascendente se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso cuando adoptamos una perspectiva materialista, seguimos actuando como si nuestras elecciones importaran en un nivel más profundo. Buscamos amor, belleza, justicia. Nos preocupamos por lo que es correcto o incorrecto, incluso cuando esas categorías no parecen tener un lugar claro en un universo gobernado solo por átomos y fuerzas. Es como si viviéramos en dos mundos al mismo tiempo, uno material y otro que apunta hacia algo más. El conflicto entre el materialismo y nuestra experiencia de propósito se entrelaza con otra cuestión crucial, la moralidad. Si todo en el universo es simplemente el resultado de causas materiales,
¿qué base tenemos para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto? En un sistema puramente materialista, los valores morales no pueden ser más que convenciones sociales o preferencias personales, pero difícilmente algo objetivo. Y aquí surge una contradicción. Incluso quienes adoptan una visión materialista suelen vivir como si la moralidad tuviera una realidad objetiva, como si ciertas cosas fueran realmente buenas o malas, independientemente de lo que piense la sociedad o los individuos. Alvin Plantinga, con su habilidad para hacer preguntas que te dejan sin aliento, plantea este problema de manera directa. Si el materialismo es cierto, nuestras ideas sobre el bien y el mal son solo el resultado de procesos evolutivos. Tal vez desarrollamos una aversión al asesinato porque favorecía la cohesión del grupo y por ende la supervivencia. Pero, ¿eso significa que matar está mal en un sentido universal? Plantinga sugiere que, sin algo más allá de la materia para fundamentar la moralidad, nuestros juicios éticos son simplemente preferencias evolutivamente ventajosas, pero no tienen una verdad inherente. Imagina que alguien defiende el materialismo y al mismo tiempo condena la explotación laboral. Es un argumento válido y necesario, pero también es una paradoja. Si nuestras ideas de justicia y equidad no son más que constructos evolutivos, ¿por qué habrían de tener algún peso fuera de nuestras preferencias individuales o culturales? ¿Qué le dice un materialista a alguien que simplemente no comparte esos valores? Bajo una perspectiva puramente materialista, no hay un terreno común más allá de la supervivencia y la conveniencia. Sin embargo, nuestras intuiciones nos dicen otra cosa. Sentimos que la explotación es mala en un sentido que trasciende la biología o la cultura. C.S. Lewis abordó esta cuestión con una claridad que sigue resonando. Según él, el hecho de que nos sintamos obligados por un estándar moral, incluso cuando no nos beneficia, sugiere que la moralidad no es simplemente un producto humano, es más bien algo que reconocemos, no algo que inventamos. Como un matemático que descubre un teorema, no lo crea. Para Lewis, esto apuntaba a la existencia de una realidad moral objetiva, algo que el materialismo no puede explicar sin caer en contradicciones. Kant, por supuesto, no podía quedarse fuera de esta discusión. Su concepto del imperativo categórico, esa regla moral que nos insta a actuar de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal, se basa en la idea de que la moralidad tiene una lógica inherente. Pero esta lógica no surge del mundo físico. Es una exigencia de la razón, algo que se impone a nuestra voluntad y que trasciende nuestros deseos individuales. Para Kant, reducir la moralidad a causas materiales sería traicionar su esencia misma. En la vida moderna, este dilema moral se hace evidente en cuestiones globales como el cambio climático, la desigualdad económica o los derechos humanos. Sabemos que estas cosas importan, que debemos actuar, incluso cuando no hay un beneficio inmediato para nosotros. Pero si el materialismo es cierto, esas preocupaciones no son más que artefactos de nuestras mentes, no algo que refleje una verdad más profunda. Y sin embargo, actuamos como si importaran, como si hubiera algo real en juego. Un ejemplo cotidiano. Imagina que alguien te devuelve el cambio equivocado en una tienda. Sabes que podrías quedarte con el dinero extra sin consecuencias, pero algo dentro de ti te dice que sería incorrecto. Esa sensación no puede explicarse completamente como un cálculo evolutivo. No estás en peligro de ser expulsado de tu grupo social, ni estás asegurando recursos para sobrevivir. Entonces, ¿de dónde viene esa intuición? Bajo un marco materialista, podría considerarse una anomalía, pero
Para Lewis, Kant y otros, es una prueba de que hay algo más en juego. Este conflicto moral nos lleva de regreso al tema de la racionalidad. Si nuestras ideas morales son solo el producto de causas materiales, ¿por qué sentimos que tienen una fuerza que trasciende lo físico? ¿Por qué nos importan cosas como la justicia, la compasión o la verdad? Incluso cuando no hay un beneficio claro, parece que nuestras mentes están diseñadas para percibir algo que no puede ser reducido a materia y energía, algo que desafía la visión materialista del universo. La paradoja del materialismo se despliega con mayor claridad cuando consideramos que, a pesar de su aparente suficiencia para explicar el mundo físico, parece fallar precisamente en las cosas que nos hacen humanos. La razón, el propósito y la moralidad no son simples adornos de nuestra existencia. Son los pilares sobre los que construimos nuestras vidas. Y si esos pilares no tienen una base sólida en un universo puramente material, entonces nos enfrentamos a una conclusión inquietante. Nuestras herramientas más confiables podrían ser ilusiones y nuestras aspiraciones más profundas, simples espejismos evolutivos. Clive Staples, Lewis no habría dejado pasar esta ironía. Para él, confiar en la razón para defender el materialismo era como usar los andamios para destruir el edificio. Si la razón no es más que una consecuencia accidental de la evolución, entonces no hay motivo para confiar en ella. Pero si la razón tiene algún tipo de autoridad, si puede guiarnos hacia la verdad, entonces debe tener un origen que trascienda lo puramente material. ¿Es un callejón sin salida fascinante? ¿O el materialismo es incorrecto? ¿O todo lo que creemos saber, incluyendo el materialismo mismo, es altamente cuestionable? Kant, con su visión del universo como algo que siempre excede nuestras capacidades cognitivas, estaría de acuerdo en que hay límites en lo que podemos comprender. Sin embargo, esos límites no niegan la existencia de algo más allá. Kant veía la moralidad, la razón y la belleza como pistas de una realidad más profunda, una que no podemos tocar directamente, pero que intuimos constantemente. Para Kant, estas cualidades no eran ilusiones, eran señales de que nuestra existencia no puede ser completamente contenida en términos materiales. En la vida moderna, estas ideas se vuelven cruciales. Nos encontramos en un mundo cada vez más dominado por la ciencia y la tecnología, donde las respuestas materiales parecen suficientes para resolver problemas prácticos. Pero cuando se trata de las preguntas que realmente importan, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué significa ser bueno? ¿Cómo sabemos lo que es cierto? El materialismo comienza a tambalearse. No importa cuánto avancemos tecnológicamente, estas preguntas persisten, como si estuvieran profundamente incrustadas en nuestra naturaleza. Consideremos cómo la noción de racionalidad se aplica en la era de los algoritmos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden procesar datos con una precisión impresionante, pero no piensan, no reflexionan, no buscan la verdad. Simplemente siguen reglas predefinidas. Si el materialismo tiene razón y nuestras mentes son esencialmente lo mismo, máquinas biológicas que procesan información según las leyes de la física, entonces no hay una razón fundamental para creer que nuestras conclusiones sean algo más que accidentes útiles, y sin embargo, vivimos como si nuestras ideas importaran, como si la verdad fuera algo real y valioso. Este dilema no es solo una cuestión filosófica abstracta, tiene implicaciones prácticas. Si abandonamos la idea de que la razón y la moralidad tienen un fundamento más allá de lo físico, corremos el riesgo de reducirnos a meros autómatas. Las decisiones éticas se convierten en cálculos de costo-beneficio
y la búsqueda de la verdad se convierte en una herramienta para obtener ventajas, no un fin en sí mismo. Pero esto no refleja cómo vivimos realmente. Incluso quienes adoptan una postura materialista no pueden evitar actuar como si la razón y la moralidad fueran algo más que constructos evolutivos. Lewis ofrecía una solución a esta paradoja. La razón y la moralidad no son ilusiones, sino reflejos de algo más profundo, algo que no puede ser reducido a átomos y moléculas. Para él, esto apuntaba a una realidad trascendente, una que daba sentido a nuestras experiencias más fundamentales. No era un rechazo de la ciencia o del conocimiento material, sino una afirmación de que esos conocimientos solo son posibles porque están anclados en algo mayor. En última instancia, la paradoja del materialismo es un recordatorio de que no podemos explicar completamente nuestra existencia desde adentro. Es como intentar analizar un libro sin nunca salir de una sola página. La razón, la moralidad y el propósito nos invitan a levantar la vista, a considerar la posibilidad de que el universo y nosotros dentro de él sea más misterioso y significativo de lo que a menudo queremos admitir. Quizás no tengamos todas las respuestas, pero eso no significa que las preguntas sean menos importantes, y tal vez la paradoja misma sea una pista, un recordatorio de que nuestras mentes, diseñadas para buscar significado, no están aquí por accidente.